Bueno, vamos a recibir a nuestros invitados para seguir debatiendo este tema, para preguntarles también pareceres y miradas, porque sobre estas cuestiones hay muchas miradas, pero es interesante conocerla de ellos, que además conocen en profundidad el tema. Bienvenido Matías Canillán, Hola, Lore, ¿cómo periodista va? y querido amigo además, Sí, totalmente. con el que hemos trabajado mucho. Un placer también. Igualmente. Y bienvenido Fernando Segura Trejo, que es sociólogo y además es autor del informe Hacia un mapa de la violencia en el fútbol. Vamos a hablar sobre ese mapa, que tiene cosas muy interesantes para analizar que tienen que ver con nuestra propia coyuntura y con nuestra propia cultura en lo deportivo. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, quiero preguntarte a vos, Matías, que tenés un largo camino, una larga trayectoria con superclásicos, partidos muy polémicos, episodios en los que la violencia se hizo presente. Digamos, ¿qué te parece a vos estas iniciativas que empiezan a surgir un poco de la mano de los hechos? Como si fuéramos otra vez, como cada vez, detrás de los episodios. ¿Sirve para algo esta ley de barras? Mira, la verdad es que yo por la experiencia que tengo me parece que es todo letra muerta. Porque por más voluntad que vos pongas en un papel, hay una actitud muy hipócrita de la corporación de dirigentes políticos, ni hablar de la corporación de dirigentes deportivos. Entonces, toda la buena voluntad que vos puedas volcar en cualquier papel se muere en el momento en el que cuando vas a la práctica y a los hechos es inaplicable. Es inaplicable vencer el vínculo de los dirigentes deportivos y políticos con los barras, están enquistados. El otro día, una semana después de lo que pasó, los dos líderes de la barra de Boca conducían al micro, como ya han hecho en la Bombonera alguna vez, que se dieron imágenes que dirigían el operativo policial. Por más que vos pongas eso en cualquier proyecto. Y es más, si ustedes se fijan, yo me acordaba hoy porque justo coincidió de quién se trata. Daniel Scioli en el año 2002, si no me equivoco, como secretario de Deportes, intentó llevar adelante una reforma. Yo tengo grabada la conferencia de prensa, los políticos diciendo que se terminaba, que era un antes y un después, como cada vez. Y esto es lo mismo, inmediatamente de un episodio, la sensación de que hacen algo para no hacer nada porque después los vínculos se mantienen intactos. Ahora, cuando uno va al punto por punto, pareciera que hicieron un diagnóstico y no proponían nada nuevo, porque estaba más claro que eran las inmediaciones del club antes que ahora. Ahora queda a decisión de un juez. Claro. O sea, si el juez dice que eran inmediaciones, sí, si no, no. O sea, eso no es nada claro. O sea, el Poder Legislativo tiene que ser lo más explícito posible. No, por supuesto. Además hay una cuestión, Fernando es un experto absoluto a nivel mundial de este tema, pero la sensación también es esa sensación de gran hipocresía, de la presentación de este tipo de proyectos, porque después no se va a poder llevar adelante, y al mismo tiempo porque existe una repetición de los hechos que, lejos de acercarnos a una solución, si ustedes se fijan, mientras se avanza de esta manera bastante cínica, todo se va deteriorando un poco más. Ya perdimos a los visitantes, ya los arqueros tienen que terminar atajando con su hinchada detrás, y nos acostumbramos. Y el último episodio grave entre All Boys y Atlanta ocurrió que tuvo como disparador que los allegados, que eran un grupo, no sé, 20, 30 de Atlanta, gritaron un gol en un partido que se dio vuelta a favor de All Boys. Esa cosa que no nos damos cuenta, porque de eso no se habla, que ya se instaló en el corazón del hincha, el veneno ese de en mi cancha, ya no se gritan otros goles. No, otros goles no, los míos y de nadie más. Sobre ese punto es interesante parte de algunos estudios que nos acercó Fernando, que tienen que ver con entre quiénes ocurren los episodios de violencia. Y yo notaba que entre barras rivales fue en descenso esta historia. ¿Tiene que ver con el hecho de la ausencia de visitantes y eso permite pensar que se pelean menos porque no se ven? Digo, pero cuando ocurren estas cosas enseguida aparece un episodio. No sé si hay una causalidad tan directa, pero lo que sí hemos detectado en Salvemos al Fútbol, en la ONG con la cual colaboro y con la cual hicimos este informe, que es un artículo académico, en realidad es una serie de artículos. Hay un artículo que hicimos en inglés y los investigadores británicos que lo evaluaron, fueron 8, no podían creer los datos que estábamos presentando. Impresionante. Y lo que decías en relación a la prohibición del visitante y el aumento de agresiones y muertes inclusive entre aficionados del mismo rival es una característica que se ha acentuado en Argentina en los últimos años. Eso los datos nos los han demostrado. También hemos analizado en Salvemos al Fútbol, y esta es un poco mi labor a la distancia, distintos modelos de gestión de la violencia en el mundo. En Inglaterra, con los hooligans, en Bélgica, en Alemania, donde se han intentado esquemas mixtos que van un poquito más allá de las sanciones y que proponen ciertos planes sociales, cierta intervención social que son interesantes y que en Latinoamérica se han empezado a hacer en Chile, por ejemplo. Estadio Seguro es un programa que surgió en Chile con el gobierno anterior. En Colombia han hecho un plan de convivencia
Bueno, por Así acá en que- Argentina no da la sensación que habría que hacer una desintervención social en materia de barra brava. ¿Sí? Es muy complejo el caso de Argentina. Muchas veces a Salvemos al Fútbol o a mí nos preguntan desde afuera qué hacer con las barras bravas. Como Argentina, y esto lo dice Mariano Vergés, el titular de Salvemos al Fútbol, tiene un problema cuya solución tiene que ser argentina. Es decir, podemos traer ejemplos de afuera que pueden servirnos para inspirarnos, para ver cómo han hecho otros países. El caso de los hooligans, si quieren lo comentamos en un instante, es muy interesante para analizar. Sí, por supuesto. Cuando yo te digo lo de la desintervención, lo que hablábamos recién, ¿no? Que la mano de obra de la política muchas veces son los propios barra bravas, de los sindicatos muchas veces son los propios barra bravas, se van confundiendo unos con otros. En Independiente ahora directamente fue blanqueado directamente a nivel dirigencial. Sí. Es como una especie de bola de nieve, además, que se empezó a dar de una manera y fue creciendo y ahora que no hay nadie que la pare. Va creciendo. ¿Y cómo hace para decir, bueno, vamos a poner un plan de contención social a tipos que ya tienen un modelo de vida armado en torno al negocio de ser barra brava? Que es mucho dinero, además. Bueno, por ejemplo, Bélgica. Sé que son contextos muy diferentes y que tienen poco que ver, pero Bélgica lo que hizo en su momento, y esto lo hicieron a partir de la tragedia de Heysel en 1985, que fue en Bruselas, en la final entre el Liverpool inglés y la Juventus italiana, lo que hicieron los belgas fue decir, vamos a trabajar con los aficionados del futuro. Hay hooligans con los cuales no podemos hacer mucho, o en algunos casos sí, podemos resocializarlos. Bueno, es una cuestión polémica. Pero ellos lo que hicieron fue generar un plan que llamó Fan Coaching, que era para, de alguna manera, entrenar a los aficionados del futuro. Bueno, ese plan, o parecido, lo copió Colombia, lo está intentando copiar. Es decir, trabajar en los aficionados que vienen. Con algunos barras bravas no se puede hacer mucho, pero ¿qué tal con los chicos que se están acercando a las barras bravas? Tengo dos consultas para ambos, porque mencionaste Colombia y tengo el recuerdo de, viajando a Colombia, ver algo que a mí me llamó la atención, porque claro, no estamos acostumbrados, el hecho de que ellos tienen estadios que no son de los clubes, son estadios donde se va a jugar. En muchas ciudades de Colombia ocurre así, hemos visto lo de la tragedia del equipo que fue a jugar la final, bueno, que se murieron en el accidente, iban a jugar, Chapecoense, iban a jugar a Medellín, en un estadio que no es de ninguno de los equipos, es el estadio donde juegan los equipos principales. Acá no podría ocurrir eso. ¿De qué manera se podría llevar adelante una cosa así? Porque digo, eso también forma parte del ejercicio de estamos en un lugar que todos tenemos que cuidar porque no es ni mío ni de los otros. Digo, ¿cómo podríamos empezar a implementar cosas de ese estilo, a lo mejor? Bueno, pero finalmente termina siendo el estadio propio y así todo hay una sensación como ahora de fortín inquebrantable para el resto y es una mutación del fenómeno que, insisto, lo que para mí marca al menos es que cada paso que se da hacia adelante, en esto es para peor, no se retrocede nunca, no se recupera nunca ese casillero. Y esto fue como consecuencia no deseada de la imposibilidad de los dirigentes de revertir lo que pasaba en las canchas, no solamente entre las hinchadas, porque como muy bien decía Lorena, ese es otro fenómeno que también es muy particular y muy especial dentro de la propia barra brava. Esto empezó como el enfrentamiento cuerpo a cuerpo para demostrar la masculinidad, después ya ni siquiera hizo falta, se quedaban con el poder de la tribuna, empezaron las peleas intrabarras para quedarse con los negocios, lo que pasó en River con los quinchos, con todo eso. Y siguió mutando el fenómeno. Hay barras que tienen 3 facciones que van a la cancha y están separadas, cada una de ellas, en la Argentina de hoy. Pero vos fíjate algo, que me parece que esto tenemos que tomar nota de lo que pasó y las imágenes que ustedes mostraban. Yo creo que es el inicio de un fenómeno que vamos a advertir con el paso del tiempo y que sería ya un estadio que para mí no se lo puede definir Fernando como sociólogo. Lo que hizo Odiseo de no viajar es la demostración de que ya una barra brava se puede controlar de manera remota. Bien. Ni siquiera importa la presencia. Exacto. Me quiero quedar con eso para preguntárselo a otro de nuestros interlocutores. Lo vamos a invitar a Gustavo Gravia, que está en línea y que además es uno de los tipos que más ha trabajado con cuestiones relacionadas con estas internas de las barras y conoce muchísimo el tema. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Lorena, y para todos los que están en el piso. Bueno, no sé si lo escuchabas a Matías Canillán decir o contar esta sensación que le daba el hecho de el manejo remoto de una barra, porque Odiseo se queda acá, pero seguramente habrá muchos de quienes él maneja que van a estar allá. Sí, claro, a ver, se trata de un manejo remoto y no tanto, porque en realidad Odiseo está mandando a España a gente de su específico riñón a controlar todo lo que tiene que ver con el negocio, básicamente, ¿no?
Yo no digo tanto que tenga un manejo remoto, tiene un manejo concreto de la barra, tanto él como Mauro Martín. De hecho, ninguno de los dos puede ingresar a los estadios hace casi ya 2 años y siguen encaramados en la cima del poder de la 12, manejando todos los negocios, yendo de local a la cancha sin entrar, porque tiene prohibición de concurrencia, pero manejan todo a 500 metros y cuando van de visitante, lo han ido en la Copa Argentina o en la propia Copa Libertadores, muchos han entrado y cuando no han podido entrar también se han quedado en los alrededores manejando todo el negocio. Claro. Porque en realidad el que maneja el negocio no es el que está dentro de la tribuna, el que maneja el negocio es el que tiene los contactos con la dirigencia del club, con la dirigencia política, con la policía. Ya no es tan importante ser el que está parado en paravalancha, porque ellos pueden delegar esa función en alguien que se lleva una tajada menor de la que se llevan ellos, que son los que realmente concentran el poder. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás Lucas te saluda. ¿Cómo va? Bien, gracias. Cuando uno ve a Diceo que no entra a la cancha hace 1000 años y ve todos los negocios que se siguen manejando, sabemos que son todos negocios ilegítimos, con lo cual te voy a hacer una pregunta bastante retórica, porque creo que conocemos toda la respuesta, pero me gustaría saber puntualmente qué opinás vos de cuál es la decisión política que falta como para que se corten esos negocios, porque no hay un negocio que tenga la barra de ningún club alrededor del club que sea legítimo. Yo decisión política en el gobierno de la ciudad veo muy poquita, que soy absolutamente sincero. Me parece que provincia tiene una actitud bastante más proactiva en pelear contra el fenómeno de la barra, que no por esa pelea que está dando va a acabar con la barra, pero sí está golpeando en algunas cuestiones específicas que tienen que ver con lo financiero de la barra, que es donde a mí me parece que hay que atacar. Yo la verdad es que en Ciudad lo que veo es una relación más de, bueno, mientras no tengamos incidente en la cancha, manejémoslo de esta manera, ¿no? Ellos hacen su negocio, que hagan su negocio, mientras nosotros no tengamos violencia dentro de los estadios. Se les trastocó todos los papeles con lo que sucedió en la final frustrada de la Copa Libertadores, porque hasta ese momento ellos te mostraban las estadísticas de violencia en los estadios y venían con pocos incidentes, claro. Es una manera de trabajar, a mí no me gusta esta manera de trabajar, de pactar con los dueños de la violencia para te dejo trabajar tranquilo que vos hagas tu negocio y mientras tanto vos me garantizás que no haya lío en los estadios. Ahí me parece que hay que combatirlo a los grupos, sino asociarse a ellos, ya sea para mantener una paz o en negocios. Pero bueno, esa es la decisión que se ha tomado. Gustavo, la última por mi parte. Quiero consultarte algo que da un poco de vergüenza a veces, ¿no? Porque digo, prácticamente cada uno de nosotros, y mucho más vos que has trabajado enormemente y en profundidad con todo esto, conocemos a muchos de los barras, sabemos cómo se manejan. Hace 12 años me tocó hacer una entrevista con Rafa Diceo y tuvimos que vivir todo el mecanismo alrededor de él para los encuentros, las reuniones, las cuestiones que había que pautar para poder entrevistarlo, etcétera, etcétera. Digo, tenemos que llegar a que todo transcurra en otro país para que estas cosas pasen, para que Maxi Mazzaro tenga que volver, para que viaje Tribuna Segura y estos tipos efectivamente no lleguen ni siquiera a entrar al país? Sí, efectivamente tenemos que esperar a que vayan a otro país y que sean otros países los que aplican los reglamentos que a veces en Argentina se vulneran. De cualquier manera, yo valoro el trabajo de Tribuna Segura, pero está lejos de ser totalmente eficiente. Sí me parece un paso adelante, pero no sé, en el partido en Brasil nos aseguraban que no había entrado ningún barra y yo pude mostrar con los videos adentro de la cancha la cantidad de barras con prohibición de concurrencia que estaban adentro. Digo, también sé que es difícil en otro país poder hacer un trabajo de peinar exactamente a todos los que tienen prohibido el ingreso, de prohibirle. Entonces, ¿qué se va? Se va por las caras más conocidas. Mazzaro apenas llegó y gracias a que alertamos nosotros que estaba viajando, la policía española lo detuvo y a partir de ahí Diceo se dio cuenta que no iba a entrar y entonces para qué iba a ir. Pero te puedo asegurar que en el Bernabéu el domingo va a haber un montón de barras que la gente no conoce, claro, y que están en listas prohibidas, pero que no son caras conocidas y que viajan igual y entran y en definitiva estarán viviendo un partido que 65.000 personas acá en Buenos Aires no pudieron vivir por culpa de un grupo de delincuentes, ¿no? Gustavo, un placer como siempre charlar con vos. Gracias por haber aceptado la conversación. No, por favor, placer, mira, disculpe.
Un gran abrazo. Bueno, vamos a seguir aquí en la mesa debatiendo sobre este tema. Yo los veía hacer caras, ¿no? A ambos sobre parte de lo que decía Gustavo. ¿Tenías algo, Fernando, para aportar sobre cuestiones que tienen que ver con el ingreso a las canchas, con lo que pasa en otros lugares y demás? Unos datos Sí. quiero aportar. En el caso de Argentina muchas veces asociamos violencia en el fútbol con barras bravas. Y es cierto que son quizás el principal problema. Pero, por ejemplo, en los datos que hemos recabado nosotros, de los 600 hechos que analizamos en los últimos 12 años, que tuvimos acceso, que los pudimos discutir en Salvemos al Fútbol, un 6% de esas agresiones se dieron entre jugadores en la cancha, con intervención de la policía posteriormente en diferentes categorías. Sí, no cuestiones de juego, no. Cuestiones de juego o no, pero agresiones o batallas campales que se han dado en diferentes categorías. Es un dato para ponerlo en la mesa. Sí. Esto es, la violencia no es únicamente un negocio de barras bravas. Otro dato interesante es que, por ejemplo, las agresiones a los jugadores, como sucedió en el caso del micro de los jugadores de Boca, representa el mayor número de agresiones en el periodo que analizamos. No son peleas entre barras bravas y menos entre barras bravas rivales, sino que son agresiones a los jugadores, a los protagonistas o a los, en algunos casos, a los periodistas partidarios. 27% de las agresiones se dieron en ese tipo de hechos. Wow. Peleas entre barras bravas de diferentes, o hinchadas de diferentes equipos, 19%. Peleas entre grupos de una misma barra brava, de una misma hinchada, 24%. Estos datos nos están mostrando que no es únicamente un problema de extirpar a las barras bravas, que sí lo es, como si fuera un cáncer y luego el cuerpo, que es el fútbol argentino, queda sano. Bien, Ustedes saben que recién cuando planteabas el plan de educar a los hinchas del futuro, me quedé pensando, digo, otra idea que en Argentina sería poco difícil, ¿no? Porque cuando uno ve a un chico de 10 años, que yo te lo comentaba vos la semana pasada, un chico de 10 años con el uniforme de colegio, de un conocido colegio de pleno centro de Palermo, insultando de arriba a abajo, pero con unas palabras tremendas, a un pibe que llevaba una remera del otro club. Eso él aprendió de su padre. Sí, además... No lo aprendió en otro lado. Y después ves el video de una madre poniéndole la bengala a una criatura de 5 años, uno dice, ¿cómo hago para apostar a este chico si con estos padres ya aprendió todo lo que tenía que aprender para ser un hincha? La cantidad de veces que nosotros vemos en los estadios a padres insultando con los hijos a UPA, ¿no? Claro. Pero yo lo he visto hasta con periodistas por el mismo ingreso de prensa. Bueno, el video del chico de 10 años en la cancha de Boca escupiendo contrario. Exacto. Claro. Yo creo que hay dos cuestiones, es muy importante lo que aporta Fernando con estos datos, porque también tenemos que entender que de este lado estamos poco preparados para hablar de este fenómeno, porque no se tienen estas cifras, se hablan a veces desde prejuicios, obviamente, desde conceptos pero fíjense ustedes dos cosas que nos marcan en qué punto estamos. El primer aspecto, que por eso digo lo de la letra muerta de la ley. El día anterior a la primera final de River y Boca, hacen un allanamiento a la revancha, a Caverna Godoy. Sí. Godoy es entregado. El dato de Godoy, que tenía esas entradas y la plata, es entregado por otro líder de otra facción de los borrachos del tablón que no había recibido tantas entradas. Por eso le caen a Godoy. Le dieron menos y entonces lo demandaron. Ahora, le encuentran 300 entradas y 7 millones de pesos, que me dijeron a mí por el costado que era el doble. Pero que llegaron 7 nada más. Bueno, ¿por qué no lo detienen a Godoy? Claro. Es algo lógico. Claro, está en la casa. La respuesta del que consulté fue porque Godoy, si lo detenían, iba a decir quién le dio las entradas. Claro. O que se llevó el doble del dinero. Entonces, ¿cómo haces con la letra esa que te dice duplicar las penas? No se puede. Y el otro elemento que para mí es determinante, del que se habla poco también, porque esto que dice Fernando es clave, nos asusta saber que somos nosotros y no los barras a veces. Sí. Y lamentablemente durante un montón de tiempo envenenaron el corazón del hincha con esta maldita cultura del aguante que yo detesto y que tiene que ver con que lo que vimos en la agresión, evidentemente la seguridad entregó el micro de Boca, pero los que tiraron no eran barras. O si había eran algunos pocos. Claro. ¿Y sabés cuál es la sensación, Lorena? Que durante mucho tiempo le hicimos creer al espectador que en realidad es protagonista. Yo me crié con un programa de cable que todos los viernes a la noche te mostraba solamente el aguante. Y el que tira la botella piensa que está trabando con Poncio, que él ayuda a ganar la Copa Libertadores de América. Ese protagonismo también nos enfermó. Quiero hacerle la última pregunta a Fernando sobre cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de una ley. Digo, está el Congreso trabajando en una ley
¿Los llamaron a ustedes, a Salvemos al Fútbol, para colaborar con eso? ¿Pudieron aportar estos datos para que por lo menos algo de todo esto aparezca en lo que se resuelve? Sí, al doctor Vergés lo llamaron. De hecho, en el primer borrador que se hizo hace tiempo, hace varios meses, él participó. Esta versión que se está por presentar no es aquel primer borrador, pero sí lo llamaron a él sobre todo. En Salvemos al Fútbol tenemos diferentes perfiles. Mariano Vergés se ocupa de las cuestiones legales. Diego Murcia y yo nos ocupamos de las estadísticas, del seguimiento de otros modelos. También tenemos antropólogos, psicólogos que trabajan. Pero sí, Salvemos al Fútbol fue convocado en un primer momento, después hubo algún desentendimiento y... Habrá que ver qué quedó de todo aquello que aportaron ustedes. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos Un aquí. gusto.